El amor que sientes por mí aparenta ser especial, aunque ciertamente no lo es. No se trata, y estoy seguro de que eres consciente de esto, de un amor que se enfoque en un solo individuo, sino de un amor que reconoce todo lo que existe. Entiendo entonces que lo que dices es que este asombroso sentimiento que siento por ti es el sentimiento que crecerá para abarcar a todas las creaciones de Dios según dejo que se marchen más y más ilusiones mías. Eso es absolutamente correcto. Llegarás a reconocerme por lo que realmente soy, y tal y como tú eres. Parece que tú, como una expresión de nuestro Creador, tienes un papel especial en este planeta. Te han llamado príncipe planetario del mismo. ¿Te importaría hablar sobre quién eres realmente? Primero corregiré un malentendido sobre el uso del término príncipe planetario, tal y como fue expresado en el libro de Urantia. Sería más apropiado si piensas en ese término como siendo algo más bien representativo del Cristo, es decir, de la encarnación de la verdad. Y según vayas entendiendo, vas a ver que la verdad del Cristo es la verdad sobre ti, tan completamente como lo es sobre mí. En aquel tiempo solo pareció que yo era más consciente de esto que tú. Por favor, no me eleves por encima de ti. Yo soy yo, sabiendo quién soy y animándote a reconocer que somos lo mismo. No hay favoritos en la familia de Dios. No hay alguien que sea más especial que otro, que sea más ilustre o que contenga una mayor sabiduría. Aún me pregunto cómo pudiste venir a una encarnación física y hacerte consciente de quién tú eras a una edad tan temprana, si no estabas, de cierto modo, más avanzado. ¿Estabas plenamente despierto antes de elegir venir a la experiencia física en ese momento? Nada cambia realmente en tu estado mental cuando estás a un lado y a otro de lo que tú percibes como muerte. No estás menos iluminado ahora que lo que pudieras estar sin un cuerpo físico. El hecho de que yo llegara a comprender quién soy ocurrió tanto dentro como fuera del cuerpo. Simplemente era más consciente, estaba más cerca de mí mismo al llegar a esa encarnación. La edad de mi cuerpo tenía poco que ver con ello. ¿Has tenido otras experiencias físicas en este planeta? He tenido muchas, sí. ¿Podrías saber cuál fue alguna de ellas históricamente hablando? Ciertamente, podrías, pero no creo que fuera útil. Eso llevaría de nuevo tu atención hacia áreas irrelevantes. De nuevo te digo que tu interés debería enfocarse en mí solo en la medida en que eso que ves encarnado en mí pueda animarte a reconocerlo también en ti. De otro modo, te estarías desviando. ¿Has estado encarnado físicamente desde el tiempo en que fuiste Jesús? ¿Existiría un ser llamado Maitreya que encarna al Cristo en este momento y que serías tú? No he estado encarnado de nuevo físicamente. La personificación de mí que has conocido como siendo Jesús no es la del ser llamado Maitreya. Solo hay un Hijo y es conocido como el Cristo. Tal y como yo soy Él, tú eres Él. Maitreya también es Él. ¿Ese ser es alguien a quien debamos seguir? ¿Va a presentarse a sí mismo como líder espiritual para esta época? Un verdadero líder espiritual nunca se presentaría a sí mismo como tal. Alguien que se proclame líder fomenta la creencia de que busca seguidores. Ha habido muchos ejemplos de seres iluminados a quienes se asignó el papel de líderes no solo en contra de sus deseos, sino también en oposición al mensaje que ofrecían. Alguien que es consciente de su ser reconoce a ese ser igualmente en ti y no te anima a convertirte en seguidor, sino más bien a unirte a él como su igual.
Él ve tu perfección y sabe que tu visión de ti fortalecerá la tuya propia. Cuando encuentres a alguien que se haya reconocido a sí mismo como el Cristo, te aseguro que no será necesario que nadie lo proclame. En tu vida como Jesús, cuando todavía no te dabas plena cuenta de ser la conciencia de Cristo, cuando experimentabas dolor y sufrimiento, ¿tuviste algún tipo de comprensión que te dijera que ibas a tener que transmutar el dolor y el sufrimiento de los demás? Lo que te intriga es la fuente del dolor que has experimentado, y preguntas si es posible tomar el dolor de otros o bien transmitírselo a otros. Y yo te aseguro que esto no es posible. No es posible que puedas transmitir o tomar nada más que aquello que refleje la esencia de quien tú eres. Y tu esencia, como he dicho tantas veces, es el amor. Todas las cosas que parezcan venir a ti o salir de ti que no contengan esta esencia son las que tú has fabricado y elegido experimentar por tu cuenta. Observa esto. Si la esencia de tu ser fuese un hermoso lago, una corriente de agua pura, entonces lo que expresarías sería niebla, bruma, aguas turbulentas o tranquilas. Pero todo ello sería una misma expresión de lo que eres, un hermoso lago. No te sería posible expresarte siendo una ramita de madera. Sin embargo, si eligieras creer esto, entonces tendrías la percepción de que la madera es lo que tú eres, lo cual no cambiaría lo que en realidad eres. No puedes alterar lo que eres. Sin embargo, eres absolutamente libre para cambiar tu percepción acerca de qué es lo que constituye la esencia de tu ser. Y en esa percepción alterada de ti mismo, tienes percepciones erróneas sobre casi todo. Como la percepción de que es posible infligir dolor de otro o recibirlo. En tu estado de percepción, esas cosas aparentan ser la realidad, pero estoy intentando decirte que no son reales. Solo son el resultado inevitable de una percepción equivocada. Cuando estabas en el jardín de Getsemaní y tomaste la decisión de proseguir con la experiencia, sabiendo que finalmente llevaría a tu crucifixión, ¿fue una decisión del Cristo o fue de Jesús? Fue claramente de Jesús hombre. La cruz no cumple ningún propósito para el Cristo. Lo que intentas comprender es por qué el hombre o el Cristo pudieron tener un papel parecido al de un mártir. Entiende que este no fue el significado de la cruz. Nunca hay justificación para el sacrificio, porque este implica que podría ser necesario que un hermano hiciera algo en detrimento de él para beneficiar a otros. No hay opuesto al amor, y este amor nunca le es dado a uno y retirado a otro. Como hombre, yo cumplí con ciertos propósitos al elegir la cruz, y que fueron útiles para la comprensión de mis hermanos. La decisión sirvió de ilustración para aquellos que realmente entendieron el significado de mis enseñanzas acerca de cómo comprender que la vida no termina con la muerte del cuerpo. No se hizo ningún sacrificio por mi parte para poder enseñar esta lección. Debes saber que mi propósito se vio igualmente cumplido, reconocerme a mí mismo como la encarnación del Cristo, y el tuyo es el mismo. Si yo hubiera sido enviado aquí como mensajero de Dios, eso estaría en contradicción directa con todo lo que te he estado diciendo, que tú eres, de hecho, la expresión perfecta de Dios, y que Él solo te ve bajo la luz de la perfección. ¿Cómo entonces podría Él enviarme para poder enseñarte eso? Yo elegí mi experiencia como siendo el Cristo y eso solo lo pude entender mostrándotelo a ti. Al pedirte que veas tu divinidad reflejada en los ojos de tu hermano, ¿crees que es diferente para mí?
Muchos me preguntaron por qué no me defendí cuando fui llevado al juicio previo a la crucifixión. Ellos me imputaron por blasfemia y el hecho de rehusarme a negar mi declaración de ser el Hijo de Dios. Muchos me preguntaban por qué no proyecté la ira de Dios contra aquellos que condenaban a su único y más amado Hijo. Algunos interpretaron que mi indefensión validaba la imputación, diciendo que Dios no hubiera permitido que su auténtico Hijo fuera tratado de ese modo. Otros creyeron después que las desgracias experimentadas en sus vidas eran el castigo de Dios por la muerte de su Hijo. Si yo hubiera reaccionado según la ley del ojo por ojo, mi vida se hubiera convertido en la justificación de la creencia de que los pecados del hombre y la ira de Dios son reales. No hay nadie más santo que otro. Sabiendo esto, no podía hacer nada salvo estar en paz. Condenarles por sus pensamientos, considerándolos como separados de los pensamientos de Dios, sustanciaría una idea imposible. No contemples otros significados que se fundamenten en la ilusión de miedo que el mundo parece presentar. Acepta simplemente que mi propósito fue el de expresar la verdad de Dios. La verdad es que Él es solo amor, y que eso mismo eres tú. ¿En qué momento preciso supiste que habías logrado la plenitud del Cristo? Estás pidiendo una respuesta a esa cuestión en términos temporales, y te daré una que refleje lo mismo. Fue el momento en el cual me permití ser conscientemente liberado de la cruz. Sin embargo, la respuesta que tendrá sentido para ti es esta. Fue en el momento en que supe que no había necesidad ni de ser amarrado a la cruz ni de ser soltado de ella. En ese momento pude dejar ir la ilusión. ¿Experimentaste dolor cuando estabas en la cruz? En todos y cada uno de los momentos de esa encarnación física estuve en posesión de mi identidad como el Cristo. Aún así, en ocasiones experimenté dolor en la medida que me identificaba con el cuerpo que fue colgado en la cruz. Dicho de un modo simple, cuando sentía otra cosa que no fuera la alegría que supone la presencia de Dios, entonces no estaba reconociendo a mi ser. El sufrimiento de cualquier tipo, tanto físico como mental, no es del dominio de Dios. Él no desea probar la calidad de nadie a través de su capacidad para aguantar el sufrimiento. Solo desea que experimentes la esencia de lo que Él es. Y te aseguro que no hay dolor en la mente de Dios. Creo que ya sabes lo que encontrarás ahí, pero te lo recordaré. Alegría, paz y amor. Las decisiones que tomaste para experimentar sufrimiento y dolor finalmente te probarán que las tomaste al margen de la voluntad de Dios. Reconocerás que tu voluntad y su voluntad están sincronizadas cuando ni siquiera consideres las elecciones que te brinden cualquier cosa que no sea paz y alegría. Durante una conversación que tuve con un amigo sobre la vida de Jesús, él me preguntó si yo era consciente o si me habían dicho algo sobre el momento en que Jesús había alcanzado el despertar a la verdad sobre sí mismo. Según él me preguntaba esto, comencé a ver la escena de la crucifixión. Había 4 cruces, una vacía. Había mucha gente en el lugar. Algunos estaban cerca, muchos otros a cierta distancia, como si no estuvieran seguros de lo que iban a ver. Era un día nublado, pero muy tranquilo. Según veía esto mentalmente, yo era consciente de que él flotaba hacia adentro y hacia afuera de la consciencia física, pero que su mente estaba plenamente en paz. Se sentía como si no estuviera realmente ahí. También fui consciente de que yo estaba esperando a ver un cierto tipo de flash de luz, algún tipo de flash, y que él entonces desaparecería. Y entonces vi el flash, pero él siguió ahí y llenó mi visión.
Me di cuenta entonces de que lo que pasó es que el mundo desapareció de su mente. El simbolismo era perfectamente claro. Lo real era inmutable. Cuando hubo despertado a la verdad, el pensamiento de pecado y un mundo de separación que no era real habían abandonado su mente, y la experiencia de todo ello simplemente dejó de darse. ¿Por qué no podrías haber elegido una manera más fácil de demostrar la vida infinita? ¿No podrías haber cumplido con tu propósito de una manera menos drástica, menos violenta? ¿Por qué no seguiste enseñando, amando, expresando, viviendo un, digamos, periodo completo de vida, habiendo hecho la transición de alguna manera menos dolorosa? ¿Por qué entonces la cruz? La gente iba a entender el lenguaje hablado en los términos de la época en la que se percibían a sí mismos. Si bien mi propósito se podría haber cumplido de otro modo, no habría servido al doble propósito que acometí. Así que permití que se procediera en los términos que dictara el estado de ánimo de la época. Como he dicho tantas veces, se responden muchas preguntas, pero no se escuchan las respuestas porque el enfoque de aquel que escucha no está sintonizado con la manera en que la respuesta se presenta. La percepción de la época se vio bien servida por ese evento, tal y como sucedió. Esto no implica que otros se vean en la necesidad de experimentar su ser en otros términos que no sean amorosos y pacíficos. Mi comprensión es entonces que tú apareciste tras la resurrección por el amor que habías compartido con aquellos individuos. ¿Es correcto esto? Tu percepción errónea se basa en la necesidad de ordenar, por orden de importancia, los personajes cercanos a mí en aquel tiempo. Lo que intenté transmitir iba dirigido a cada receptor como igual a cualquier otro. Sería contradictorio aparecerme ante alguien a quien yo dijera que amaba más, menospreciando el amor por los demás. Me vieron muchas otras personas que las que fueron registradas después del aparente momento de mi muerte. Aquellos que lo pidieron y para quienes el propósito se iba a cumplir si conseguían ver un facsímile de mi encarnación física, fueron respondidos. ¿Este facsímile se trataba de un estado de energía más elevado que el nivel denso de nuestra forma física normal? Te sorprendería saber que fue diferente en cada caso. Sin embargo, se cumplió con el propósito por el cual la visión era necesaria. Todo sucedió de una forma muy natural. ¿Cómo te manifestaste a Tomás? Su petición fue realizada desde el sentimiento de necesitar confirmación, basada en el sentimiento de aceptar el amor que yo decía sentir por él. Él sintió que cuando mi presencia física fue eliminada, ese amor se le había retirado. Para satisfacer tu curiosidad, aparecí ante él de una forma bastante densa. Fue diseñada para dejar el mínimo espacio posible para la duda, y en ese sentido existió contacto físico. Siempre me pregunté por qué nunca tuviste una mujer en tu círculo. Había muchas en mi círculo, muchas más que las que fueron registradas, pero entonces no era aceptable. Te aseguro que tenía muchos otros hermanos y hermanas de los cuales no hay registro, ni es necesario que lo haya. ¿Puedo preguntarte por qué no había mujeres discípulas? ¿Fue porque no habrían sido escuchadas, dados los estándares culturales de la época? Ciertamente no habrían sido escuchadas, pero otras implicaciones tienen que ver con el cuidado de la familia. El cuidado del entorno familiar dependía de ellas. Permíteme comentarte otro asunto. Le das mucha importancia al papel de los discípulos como portadores de nuestras enseñanzas. El acto de compartir que tú mismo tienes en tu propia vida es bastante significativo y satisfactorio para ti y para los que te rodean.
Es la naturaleza y la intimidad de ese compartir lo que alimentaba mis relaciones en aquella época. Existieron muchas relaciones con mujeres, mucho tiempo compartido y mucho beneficio mutuo derivado de ello. No solo de mis relaciones directas con ellas, sino debido a las personas con las que se encontraron después esas mujeres. Muchos se han preguntado sobre los 18 años entre tu aparición en Nazaret y tu bautismo en el río Jordán. ¿Qué estuviste haciendo en ese tiempo? Hubo muchos viajes, muchas experiencias. También cumplía mi papel como hombre, como Jesús. De hecho, fueron atraídas hacia mí las experiencias que me llevarían al punto de permitirme a mí mismo alcanzar el pleno reconocimiento del Cristo. No hay diferencia alguna entre ese viaje que yo hice y aquel en el que tú te encuentras. Mis tentativas por comprender estaban en el mismo nivel que las tuyas. No se dieron en un plano que excede tu comprensión. ¿Ves? No hay profundidad que comprender. No hay distancia entre tú y la aceptación de tu ser. Al permitir esta percepción errónea, te dices a ti mismo que es posible que haya esa misma distancia entre tú y Dios. Y te aseguro que eso no es de ninguna manera posible. Solo existe tu percepción sobre cómo de lejos te ves a ti mismo. Y en cualquier momento puedes elegir abandonar tu sensación de aislamiento y abrazar totalmente tu sensación de ser la extensión de tu Padre. Y entonces así sería, y lo sería instantáneamente. No sigas pensando en mí como modelo que debes seguir. Tu proceso y el mío son diferentes, pero el resultado es inevitablemente el mismo. En el momento en que elegí soltar, dejar ir, reconocí que nunca había abandonado el hogar de mi padre. Y en el momento en que tú elijas dejar ir, completa y totalmente, entonces reconocerás lo mismo que yo reconocí. Es total y completamente irrelevante el modo en que cada uno llegue al punto de permitirse a sí mismo volver. Yo hice lo que era pertinente en aquel momento, y tú solo necesitas saber que estás haciendo lo mismo. Una vez comentaba con alguien que el propósito principal de tu estancia en la Tierra en esa época fue el de afrontar o alcanzar la plenitud del Cristo. Entonces me preguntaban si no tenías también un propósito de enseñanza o de ministerio. ¿Es eso así? Imagina que te aceptas a ti mismo como estando en un estado de amor y escuchas la petición de un hermano pidiéndote expresar amor. ¿Es tan difícil reconocer que esto es lo que me estaba sucediendo? Mi propósito fue el de compartir mis intuiciones con aquellos que me rodeaban. Si tu pregunta fuera, ¿fuiste un maestro durante ese periodo?, la respuesta sería que sí, pero también fui estudiante. Compartía intuiciones y conocimiento con quienes me rodeaban, porque ellos eran importantes para mí durante el proceso de reconocimiento de quien yo era. Nadie debería juzgar el camino que yo tomé como el más apropiado para él. Ni mi camino debería convertirse en la base para juzgar el camino en el que ahora se encuentre. Esa actitud solo perpetuaría la percepción errónea de que yo soy diferente a ti, y no solo diferente, sino mejor que tú. Finalmente, sacarías la conclusión de que existen muchos seres especiales. Si hay seres que estén más alto, entonces debería existir por necesidad otros que estén más abajo. Estoy seguro de que luego te pondrías a ti en el peldaño más bajo de la escalera, y ese no es nuestro propósito. Nadie es más capaz que cualquier otro de expresar el amor de Dios. Experimenté algo que no entiendo del todo. Mientras estaba sentado a la mesa del comedor andaba pensando sobre la crucifixión y preguntándome por qué Jesús había tenido que sufrir.
¿qué es lo que hizo que eso tuviera que suceder? Y entonces Jesús, clavado a la cruz, apareció sobre la mesa frente a mí. Y entonces le pregunté: ¿por qué permitiste que sucediera eso? Y no contestó, pero se incorporó, se estiró y me abrazó, doblándose la cruz alrededor de mí con sus manos aún clavadas a ella. Le conté esta experiencia a otras personas solo 2 veces y lloré en cada una sin poder controlarme. No podía parar ni evitarlo. ¿Podrías explicar esta experiencia de algún modo que me ayude? Mi querido hermano, solo es tu simbolismo de la cruz lo que consigue darte todo ese sentimiento de angustia, y es esa angustia lo que oculta el alegre sentimiento que te quiero transmitir. Aunque la angustia que sufres parezca menos intensa que la que percibes que yo sufrí, no es así. Llegó el momento de abandonar la cruz, la tuya y la mía. No entiendas mal el mensaje a causa de las interpretaciones de otros, que te cuentan que yo fui enviado a la muerte para resistir el dolor y librarte de tus pecados. Son, como ya podrás suponer, percepciones erróneas. Entiende el amor que te tengo. Comprende también que no podría tenerlo si no lo sintiera como viniendo de ti, si no supiera que es la esencia de tu ser. También te preguntarás qué ocurrió con la misteriosa desaparición de los restos de mi cuerpo. ¿Consideras esta desaparición como algo que podría darte algún tipo de clave a la hora de poder alcanzar tu divinidad de un modo semejante? Pero eso no es necesario. Tu cuerpo y el mío solo son manifestaciones de lo que nuestra mente contiene acerca de ellos. Habrá un tiempo en que esto ya no supondrá un misterio para ti. A medida que desees manifestar un cuerpo o permitir que éste regrese a un elemento no físico, ocurrirá de ese modo porque entiendes que esta es su naturaleza. Pero te diré que en este momento hacer eso conllevaría un poder que verías como mágico y que tu ego utilizaría para ilustrar algún tipo de superioridad. Lo importante es que entiendas que el cuerpo es irrelevante. No digo que sea poco importante, digo irrelevante. Sean las que sean las experiencias que hayas elegido experimentar, tendrás a tu disposición todo lo necesario para realizarlas. Puesto que te encuentras en un rango de experiencia ilustrado por la expresión física, tienes un cuerpo que te ayuda en esas experiencias. Pero a medida que elijas un rango de experiencias donde el cuerpo físico sea innecesario, entonces la materialización física, incluyendo a tu propio cuerpo, desaparecerá de tu experiencia. De ahí que sea irrelevante. Utiliza las herramientas que te ayudan en tus elecciones, pero de ninguna manera te identifiques con ellas. Me gustaría saber sobre tu relación con tu padre terrestre, José, y el ser que él es ahora. Mi relación fue excepcional, de total aceptación. Puedes imaginar lo difícil que resultaría tener un hijo que hacía las cosas que has leído que yo hice. No fue difícil en mi caso. Mi padre disponía de una mente abierta, por lo que asimilaba fácilmente lo que estaba sucediendo. Aún así, le causé muchos conflictos respecto a las ideologías existentes, pues mi padre era profundamente religioso. De ahí que fuera de gran ayuda que no se tomara todos esos conflictos como algo personal. Él simplemente fluyó, y simplemente fluye hoy en día. ¿Podrías, por favor, explicar el proceso de la segunda venida de Cristo? Siento que es el regreso a nuestra conciencia del reconocimiento de Cristo, pero ha existido otra comprensión que dice que tú, Jesús, regresarías físicamente. No tengo planes en este momento. ¿Tienes algún plan para el futuro? Te estoy pidiendo que vivas el momento. ¿No quieres concederme el mismo privilegio?
que vuelva o no vuelva Jesús como persona es algo totalmente irrelevante, y hay muchas razones para ello. ¿Cómo sería posible que yo quisiera, por un lado, hacerte comprender que no estamos separados y a la vez alentarte a pensar que mi segunda venida sería algo que nos acercaría más aún? Estás intentando permitir que tu mente trascienda los pensamientos de limitación. No podría actuar de ninguna manera que pudiera oponerse a lo que estás tratando de hacer. Estás en un estado de ser esa expresión de Dios que se expresa a sí misma como siendo tú. Te pido que reconozcas esto. Que tu atención se detenga sobre una segunda venida no tiene ningún valor para ti. ¿Por qué has decidido estar con nosotros en este momento y espacio en particular? No existen ni el tiempo ni el espacio, y no tengo otra elección que la de estar contigo, puesto que somos inseparables. No hay ninguna otra dimensión especial que puedas concebir en este momento. Ni se trata de vastedad o de pequeñez, pues eso conllevaría adquirir una limitación. Nada puede ser conocido como algo tan vasto que no pudieras concebirte a ti mismo llenándolo. Todo esto son solo juegos que entretienen a tu mente egoica. Te sugiero que te centres en aceptar que no hay tiempo ni espacio, y que no podemos de ninguna manera estar separados, porque es así. ¿Hay algo más que quisieras compartir ahora? El amor que existe dentro de ti es algo maravilloso de compartir. Es lo más significativo que puedes hacer. Las palabras pueden ser percibidas erróneamente, pues forman parte del ámbito de la percepción. Solo cuando te permitas a ti mismo estar inmerso en ese sentimiento de amor que tú eres, es cuando podrás comunicarle a otros quién es Dios. No intentes explicarlo racionalmente, pues no es posible comunicar el amor de Dios con palabras.